con este tema pues de la muerte y espiritualidad. Es un tema muy ad hoc pues con estos días, con este tiempo que estamos viviendo. Acabamos de vivir ayer el Día de Difuntos, el día 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Y creo pues que la sensibilidad está a flor de piel, pues por todo esto, todo este proceso cultural que tenemos aquí en México. Entonces, ¿quién de alguna manera u otra no hemos participado pues en estos días de esta celebración de los fieles difuntos? Y es un tema que ya directamente nos está conectando pues con lo que significa o puede significar la muerte para todos nosotros. Es un tema muy extenso también. Lo mío irá más en la línea de compartir la vida, la experiencia que me ha tocado respecto pues a este paso sobre la muerte, y también sobre cómo ha sido visto desde mi vida, desde mi experiencia, pues sobre todo desde la vivencia de una espiritualidad, cómo ha sido vivido pues este paso. Es una línea sobre todo cristiana, desde una perspectiva de fe y cristiana agustiniana, porque al final pues soy agustino recoleto. Entonces, esto es lo que yo les voy a compartir. No va a ser tanto dentro de quizás pues esa línea científica de lo que significa la muerte o la espiritualidad. Yo no estoy preparado para eso. Un doctor lo puede hacer mejor que yo. Yo quiero compartir una experiencia desde este tema de la muerte, pero en la línea de la espiritualidad. Voy a ir entonces pues poco a poco explicando algunos términos. Hay una presentación que igual me la voy a saltar, pero que se va a quedar aquí para que si alguien la quiere, al final o otro día se la pueda pasar tranquilamente. Todo lo que voy a decir pues está escrito ahí, ¿sí? Y algunas cosas más. Empiezo. Detengan los relojes, desconecten el teléfono, denle un hueso al perro para que no ladre, callen los pianos y con ese tamborileo sordo saquen el féretro. Acérquense los dolientes, que los aviones sobrevuelen quejumbrosos y escriban en el cielo el mensaje: Él ha muerto. Pongan moños negros en los níveos cuellos de las palomas, que los policías usen guantes de algodón negro. Él era mi norte, mi sur, mi este y mi oeste, mi semana de trabajo y mi domingo de descanso, mi mediodía, mi medianoche, mi conversación, mi canción. Creí que el amor perduraría para siempre. Estaba equivocado. No precisamos estrellas ahora. Apáguenlas todas. Envuelvan la luna. Desarmen el sol. Desagüen el océano y talen el bosque. Porque de ahora en adelante
nada servirá. Es un poema de Winston Hugh Auden, un inglés pues, que por medio de unas letras comparte una experiencia interna, un sentimiento de cómo se encuentra ante este suceso, ante esta realidad de la muerte. Sospecho de la muerte de un ser querido muy cercano y muy amado, por la forma pues en que va describiendo lo que va sintiendo interiormente. La muerte nos lleva pues a decir unos conceptos solamente para clarificarnos y establecer el origen etimológico de la palabra muerte. Nos lleva a trasladarnos al latín, mors mortis, que significa muerte, y también tiene sus orígenes en lo que es el griego thanatos, que significa también muerte. De ahí viene precisamente pues la palabra tanatología, todo este estudio, tratado que tiene que ver en relación con la muerte. La muerte la podemos definir como el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático. Esta es la definición de muerte que trae el diccionario. Término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático. ¿Qué quiere decir? Quiere decir pues que un organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento ha terminado su espacio de vida, su tiempo de vida. Este proceso homeostático va en relación a la propiedad que tiene todo organismo vivo, a la capacidad que tiene para guardar una estabilidad en sí mismo, en su metabolismo, en su dinámica de autorregulación, en cuanto pues a todos esos procesos internos corporales que tenemos, desde la temperatura, frío y internos, más internos, como puede ser la misma glucosa, todo esto pues que el mismo organismo va guardando un equilibrio en todos nosotros. Cuando este organismo ya no tiene esa posibilidad y esa capacidad de guardar este equilibrio, esta estabilidad en sí mismo, es a lo que se refiere pues que viene la muerte. Ha terminado. No es capaz por sí mismo, ¿verdad?, de guardar este equilibrio. Y es cuando decimos la persona ha fallecido. Hay distintos tipos de muerte: muerte natural, muerte por accidente, muerte violenta, distintos tipos, muerte cerebral. Antes se creía que cuando una persona dejaba de respirar, pues había fallecido. Sin embargo, ahora nos damos cuenta, ¿verdad?, que una persona puede ser conectada a un respirador artificial y puede seguir viviendo. Ahora la muerte se dice que cuando ha sido ya muerte cerebral, que ya no hay pues este equilibrio y esta energía emitida por toda esta funcionalidad pues del cerebro en relación con todo el cuerpo. Eso es lo que más o menos pues en relación a la muerte dicen quienes estudian al cuerpo humano. Más allá de lo que es la biología, existe una concepción social y religiosa sobre la muerte.
se suele considerar la muerte como la separación del cuerpo y el alma. Por lo tanto, la muerte implicaría el final de la vida física, pero no de la existencia. Concepción religiosa, pues, y social sobre la muerte. Separación del cuerpo y alma. Por lo tanto, la muerte implicaría el final de la vida física, pero no de la existencia. Hay unos conceptos que tenemos que tener en claro. Por ejemplo, el concepto del alma. El alma la definimos siempre como un principio vital del cuerpo, que lo organiza, que lo unifica. Es un principio también de sensaciones y sobre todo es un principio racional. Es un alma pues espiritual propia de los hombres, las personas racionales. Somos capaces de imaginar, de recordar, somos capaces de sentir, somos capaces de crear y somos capaces de una voluntad libre. Son características esenciales pues de lo que es el alma. Y cuando hablamos de muerte, tenemos que saber, tenemos que definir, ¿verdad?, si es la muerte física o la muerte del alma. Si es el fin de nuestro organismo o el fin de nuestra existencia. Dentro de lo que es, ¿verdad?, la explicación. Por eso hemos titulado el tema Muerte y Espiritualidad. Porque si nos quedáramos solamente con la palabra muerte, tendríamos que hablar pues de lo que es el tiempo o el proceso de la vida de una persona desde que nace, ¿verdad?, hasta que muere. Solamente ese tiempo. Sin embargo, ¿verdad?, tenemos que unirlo a espiritualidad porque creemos, la mayoría de las personas, que no solamente somos cuerpo, no solamente somos seres biológicos, sino que somos también seres espirituales con un principio vital que organiza el cuerpo y lo unifica y que con nosotros conocemos como alma. ¿Estamos en estos conceptos? Porque de aquí pues se define todo lo que viene después. Entonces, muerte y espiritualidad, unimos el término espiritual. El término espiritual viene de toda la Sagrada Escritura, en toda la antigüedad, viene definido desde esa palabra que significa espíritu, viento, hálito, susurro. Desde la Sagrada Escritura, la palabra Ruach en hebreo, la palabra espíritus en latín, y la palabra Neuma en griego y el espíritus en latín, y la palabra en hebreo Ruach es lo que significa espíritu. Entonces la tenemos siempre pues desde muchos siglos, ¿verdad? Es una palabra que viene definiendo parte de lo que nosotros somos. Espíritu, corriente de aire que se manifiesta en el soplar del viento, designa el espíritu del hombre, el aliento, el hálito de aire y vida que viene de Dios, fuerza creadora de Dios, fuerza psíquica operante, fuerza santificadora, fuente de la vida espiritual de donde proceden designios y pensamientos. Es la definición pues de la palabra espíritu. Por lo tanto, podemos decir que toda persona está compuesta, tiene esta vida biológica y tiene esta vida espiritual. Es un ser biológico y es un ser espiritual.
todos, todas las personas. No estamos compuestos solamente de pura materia, estamos compuestos también de una vida interior, de una vida espiritual. Y esto es, pues, doctrina de siempre, de todos los tiempos. Entonces, todos pues tenemos una espiritualidad. De ahí que todas las personas tenemos una espiritualidad. La espiritualidad es la decisión que nosotros asumimos ante la existencia, tomando una opción fundamental en nuestra vida. Desde esta fuerza, desde esta corriente, desde esta fuerza santificadora, operante, fuerza de vida espiritual, ¿verdad?, que nos define la palabra espíritu. Todos pues tenemos una vida espiritual. Ahora, desde nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual va relacionada con Cristo y por lo tanto es una espiritualidad cristiana. Es decir, una espiritualidad que se ha enamorado, que se ha encantado, que se ha convencido que la manera, la forma en que hay que alimentarla, en que hay que vivirla, es de acuerdo a estos valores propuestos por Jesucristo. De ahí que digamos entonces que nuestra espiritualidad es una espiritualidad cristiana. Aunque puede haber personas que no sea una espiritualidad cristiana, pero eso no quiere decir que no sean personas espirituales, tienen una espiritualidad. Y esa espiritualidad, cada quien la va trabajando, la va madurando de acuerdo pues a su experiencia de vida y a su vivencia personal. Nosotros hablamos de espiritualidad cristiana porque es lo nuestro, porque es lo que vamos viviendo. Sin embargo, cuando no podemos decir, ¿verdad?, que una persona que no sea cristiana, que no tiene espiritualidad. Claro que tiene su espiritualidad, porque es parte esencial de sí misma, de su ser persona. Ahora, dista pues su espiritualidad de la nuestra en el sentido de que nosotros, la guía, el modelo y el ejemplo que tenemos es Cristo, y son los valores del Evangelio. Es lo que nosotros hemos adecuado a nuestra forma de vida, es nuestra opción de vida fundamental. Hemos optado por este tipo de valores o por esta manera de vivir la espiritualidad. Pero en cuestión, y esto no estoy diciendo ni que sea más rico ni más pobre que otras espiritualidades. La riqueza que tenemos todas las personas es precisamente este ser espiritual. Después ya cada quien tiene que ser responsable de sí mismo, de cómo vive esta espiritualidad, sea al estilo cristiano o sea de otras maneras, de otras formas. Por eso, ¿verdad?, lo que nos une y nos identifica como personas, hombres, mujeres, es esto, que somos una parte material y somos una parte espiritual, que estamos conformados de un cuerpo y que estamos conformados también de un alma. Cuando hablamos de muerte, desde esta perspectiva ya integral de la persona, entonces podemos decir que una persona muere biológicamente, pero sigue existiendo porque el alma es algo que no puede morir. Nosotros decimos que su origen está en Dios y a Dios regresa. Dios es el principio y el fin. Por lo tanto, ¿verdad?, no puede morir algo que ha sido creado de una manera pues que sea para siempre, porque su origen es divino, porque su origen es trascendental, porque su origen va más allá de la simple materia. Y esto es precisamente el fenómeno, ¿verdad?, que a veces nos confunde o no logramos clarificar, ¿verdad?, a la hora de este proceso, de este paso que llamamos muerte.
¿Qué pasa con nuestros seres queridos? ¿Se acabó ya para siempre? De acuerdo a la espiritualidad que tengamos, pues pueden ser las diferentes respuestas. ¿Sí me explico? Bueno, damos otro paso. El sentido de la vida y de la muerte constituye una de las grandes cuestiones que de modo más o menos explícito todo ser humano consciente aborda a lo largo de su vida. No todos afrontan esta situación de la misma manera. Los más quieren apartar la idea mirando hacia otro lado. El sentido de la vida y de la muerte constituyen una de las grandes cuestiones que todo mundo nos hemos planteado en algún momento de nuestra vida. Y el hacer un lado, pues, este proceso, este paso, ¿verdad?, que todos tenemos que dar, pues separamos, nos lleva a vivir esto que estamos viviendo estos días, en lo que es de forma cultural, tradicional. Nos reímos incluso de este proceso natural que llamamos muerte, y lo acabamos de ver ayer, antier. Nos vestimos, se disfrazan, la muerte la ridiculizamos con calaveras, nos la comemos en chocolate, en pan, nos reímos de todo esto, de este proceso natural. Es de forma cultural, tradición de México. Que por cierto me preguntaban ayer, antier, ¿verdad?, una persona allá en Estados Unidos me mandaba un correo preguntándome cuál es el fin de todo esto, por qué hacen eso, explícame un poco, que no entiendo. ¿Cómo es que ustedes se ríen de la muerte de esa manera, la celebran de esa manera? Pero por otro lado también vemos el otro fenómeno de que a la muerte se le separa el paso real, ya el que significa muerte, pues se le está separando de la vida de todos los días y de la vida de muchas personas. Por ejemplo, ¿qué pasa ahora cuando muere un familiar? Separamos a los niños. Antes, yo no estoy diciendo que sea mejor o peor, estoy poniendo una experiencia, pues, que me ha tocado vivir a mí y a ustedes. Antes en casa moría el abuelito, moría la abuelita o un ser querido, y todos participábamos de ese paso, todos lo vivíamos. Los niños corríamos para allá, corríamos para acá, hacíamos la fogata en la noche, pero todos participábamos de este duelo y de esta situación que se estaba viviendo a nivel familiar. ¿Sí? Ahora no. Ahora la muerte se le ha encerrado, pues, en una sala, en un velatorio, donde incluso no lleves a los niños, que no vivan esta experiencia, como si fuera algo negativo, como si fuera algo feo o algo malo, cuando es un proceso, pues, natural de la vida y que tiene que ser vivido en la edad que sea, pues de una manera consciente y de una manera natural, como lo que significa. Pero hemos escondido, pues, este paso, y por otro lado lo ridiculizamos riéndonos de él. Es un fenómeno curioso. Sin embargo, digo, cuando llega, pues, este momento, todas las personas nos lo habremos preguntado alguna vez en la vida, en nuestro proceso de crecimiento, de maduración. La visión que se tenga sobre la muerte ilumina y da sentido a la vida. Fíjense, la visión que se tenga sobre la muerte ilumina y da sentido a la vida. Por eso tiene que ser vivido de una forma natural, porque de esa manera, ¿verdad?, yo lo afronto, yo lo vivo también en su momento. Porque si lo veo desde pequeño como algo que está mal, como algo que me puede, pues,
hacer daño, que es lo que dicen los terapeutas ahora, ¿verdad? Que hay muchos igual por aquí, ¿verdad? No hay que traumar al niño. Yo no sé, yo nunca me traumé, al contrario, me dio una visión de la muerte, ¿verdad? De qué manera el haberla vivido allí en los pasillos de la casa o de las casas vecinas, ahí en el pueblo. El mundo de hoy tiene más necesidad que nunca de redescubrir el sentido de la vida y de la muerte en perspectiva de la vida eterna. Fuera de ella, la cultura moderna, nacida para exaltar al hombre y su dignidad, se transforma paradójicamente en cultura de la muerte. Fíjense nada más. O nunca como hoy se cuida lo que es la dignidad de la persona, pero nunca como hoy se aboga por la eutanasia. Por un lado estamos a favor de la vida y por otro lado a favor, en contra de la vida, abogando por la eutanasia. Paradojas en la vida, pero así es, ¿verdad? La cultura moderna, nacida para exaltar a la persona y su dignidad, se transforma paradójicamente también en cultura de la muerte. Y en cultura de la muerte debe entenderse la progresiva aceptación legal de la eutanasia como administración en nombre de la libertad y la piedad, huyendo de cualquier idea de sufrimiento y cerrándose a toda perspectiva trascendente. El modo de enfrentar la muerte, la gran incógnita de nuestra existencia, depende mucho de la filosofía y las creencias que se tienen sobre la vida y sus grandes misterios. Mientras que para un agnóstico significaría la muerte el final sin retorno de la existencia, la antesala de la nada, para el creyente será un tránsito a otro modo de vida discreto, descrito de modo diverso según los diferentes credos. Para alguien que no cree, la muerte es el final. No hay nada que hacer. Se acabó. En cambio, para alguien que cree, cualquiera que sea su creencia, ¿verdad?, la muerte significará una forma de vida diferente, pero no muere, sino que sigue vivo. Creyentes curtidos pues en el dolor de una larga enfermedad han sabido madurar para la muerte con una extraordinaria profundidad y ejemplaridad. Les leo un texto. Y entonces vio la luz que entraba por todas las ventanas de su vida. Vio que el dolor precipitó la huida y entendió que la muerte ya no estaba. Morir solo es morir, morir se acaba. Es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Acabar de llorar y hacer preguntas, ver el amor sin enigmas ni espejos, descansar de vivir, tener la paz, la luz, la casa juntas y hallar, dejando los dolores lejos, la noche luz tras tanta noche oscura. José Luis Martín Descalzo escribe precisamente esto después de vivir una larga enfermedad, ¿verdad?, y dolorosa enfermedad de un cáncer. Este hombre escribe precisamente, ¿verdad?, morir se acaba, es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Una persona creyente, una persona de fe, vive el proceso del dolor, el proceso de la enfermedad, el proceso de la muerte, completamente diferente a una persona pues que no cree nada. Dentro de esta línea cristiana agustiniana, leyendo a San Agustín, nos damos cuenta también cómo él ha vivido o cómo vivió el proceso de la muerte de forma diferente. Le tocaron dos muertes a él, muchas, pero hay dos
que él menciona en el libro de las Confesiones, que realmente le afectaron hasta el tuétano, hasta lo más profundo de su vida, que fue la muerte de su amigo y que fue la muerte de su madre. La primera la vive antes de convertirse, y vemos toda la situación que se desencadena en su interior, de dolor, de incomprensión, ¿verdad?, de duda, de impotencia y de tantas cosas, de tantos sentimientos humanos que surgen en su interior a raíz de la muerte de su amigo. Es algo que sufre porque él dice que se le ha ido la mitad de su misma alma y no logra encontrar paz, sosiego ante esta pérdida de alguien que se ha marchado. El sentimiento, pues, la vivencia que tiene este hombre cuando no se ha convertido. Y después, ya convertido, le toca la muerte de su madre. Y describe la forma, pues, en que vive este momento de la muerte de su madre. Y es completamente diferente la situación. Ya es un hombre convertido, es un hombre de fe, y la vive completamente de forma diferente. Ya no le preocupa incluso dónde queda el cuerpo de su madre. Su madre se lo ha dicho: no te preocupes dónde quedo, lo importante es que me recuerdes con una oración delante de Dios. El cuerpo es lo de menos, yo sigo viviendo y sigo viviendo en ustedes, sigo acompañándoles. Es otra visión completamente diferente la que vive, pues, San Agustín antes de convertirse y después de convertirse, sobre este fenómeno de la muerte. Yo tuve una experiencia hace un tiempo, hizo 5 años, ahora en octubre 12, que murió mi hermana. Algo pues muy fuerte, muy duro. 36 años mi hermana, una joven empresaria en lo alto de sus mejores momentos. Su familia, su negocio, su carrera, todo parecía ir de las mil maravillas. Una mañana sale ella y mi cuñado y mi sobrino hacia la ciudad, tienen un accidente en un lugar donde no se encuentra una respuesta a un accidente en ese lugar, y fallecen los dos instantáneamente, mi hermana y mi cuñado. Mi sobrino logró sobrevivir al accidente. Mi sobrino de 1 año 3 meses quedó. Ahorita tiene 6 años y 3 meses, 4 meses. Claro, fue un choque y una experiencia cuando a mí me avisaron, pues algo que no se puede creer y que no se encuentra aparentemente explicación. Una persona sana, una persona exitosa, una persona buena, porque era una persona buena en todos los sentidos de la palabra. La gente, ella era comerciante, la gente la adoraba. El día del funeral, nunca he visto tanta gente en un funeral como en el funeral de mi hermana. Levantabas una piedra y salía gente. Era amada y querida por todos. ¿Qué explicación das a esto? Es cuando te llega la muerte y dices: ¿cómo explicas esto? Pues solamente desde un camino de fe. Y sucedió algo, lo cuento porque sucedió lo siguiente. Murió también mi cuñado. Mi familia es una familia
de fe, de una espiritualidad en la línea pues cristiana. La familia de mi cuñado no, y no quiero decir que sea mejor ni peor una cosa que la otra, simplemente distingo. Entonces, hubieran visto ustedes, las dos familias teníamos el mismo dolor, lo mismo, pero hubieran visto la familia del lado de mi hermana, el dolor era asumido, el dolor era dolor, pero vivido en paz, en tranquilidad, en fe. En cambio, el dolor de la otra familia era un dolor también tan fuerte como el nuestro, pero vivido de otra forma, de grito, de desesperación, de impotencia, de gritarle a Dios, a la vida, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? O sea, eran dos cosas completamente diferentes. Pues cada quien pues va viviendo este proceso de la vida, de la muerte, de acuerdo a la espiritualidad que tiene. De acuerdo a la espiritualidad. El Evangelio nos enseña a aprender a renunciar, relativizar, despedirse, no agarrarse desesperadamente al tiempo, a las cosas, pero también abrirse a la vida, estrenar experiencia, no perderse la realidad que llama a la puerta. La espiritualidad cristiana nos prepara, nos ayuda a vivir más intensamente, desde mi punto de vista, claro está. Puede ser que alguien no concuerde conmigo, muy respetable, pero desde mi punto de vista, ¿verdad? El Evangelio, esta espiritualidad cristiana, nos enriquece a nosotros para saber vivir intensamente, pero también para saber morir intensamente. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia pues que se marca desde una espiritualidad. Cómo se vive todo este proceso, todo este trámite que nosotros llamamos muerte. En cuanto a actitud pastoral, hay dos clases de muerte: la física y la espiritual. Todos hemos de pasar por la muerte del cuerpo, humanamente hablando. Es nuestro final y cuya fecha solamente conoce Dios. Todos sabemos cuándo nacimos, ¿verdad? Nadie sabe cuándo va a terminar pues este proceso de su vida. Y por otro lado tenemos la muerte espiritual, que es el alejamiento de Dios, que es vida y fuente de vida. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti, decía San Agustín. Agustín presta más atención a la muerte espiritual, en la que está implicada la responsabilidad de cada persona, que a la muerte física, que lo ve simplemente como un trámite biológico por el que todos pasaremos. Dios, que te crió sin ti, no te salvará sin ti. Él ve pues y pone más atención a la muerte espiritual, a la muerte del alma, porque ahí entra lo que es nuestra responsabilidad, y no tanto a la muerte física, que solamente es un trámite biológico que todos tenemos que hacer, un paso que todos tenemos que dar en un determinado momento. La muerte física considerada en sí misma, es decir, la fe, la separación del alma del cuerpo, a pesar de ser algo natural, es traumática. Y es cierto, humanamente causa dolor, sentimientos de todos tipos, según el momento y según las personas, pero no es algo que naturalmente nos agrade, no, es algo que naturalmente uno rechaza, porque te produce dolor, te produce muchas cosas, la muerte física. Sin embargo, en la partida que toda persona entabla con la muerte, estamos de antemano condenados a perder. Es porque es una realidad
que nos va a tocar a todos. No hay modo de escapar de la muerte, puesto que no es posible librarse. No queda más remedio que refugiarse en aquel que ha muerto por nosotros y resucitando nos ha abierto la esperanza. Refugiémonos en aquel que nos ha prometido la vida eterna. Retrocedo, simplemente para tomar el hilo. Somos personas con una vida material y una vida espiritual. Esta espiritualidad puede estar alimentada por diversas clases de espiritualidad. De acuerdo a la concepción y a la forma que tengamos de vivir esta espiritualidad, va a ser nuestro encuentro con la muerte, con este proceso natural que llamamos muerte. Si es una vida de fe en la línea del Evangelio, en la línea de Jesús, nosotros creemos que entonces la muerte no es el final, sino que es el principio de una forma nueva de vivir y más plena en todos los sentidos. Porque creemos que Jesucristo nos ha prometido el don de la vida eterna. Entonces, quien creemos o quienes nuestra espiritualidad es de esta manera, decimos, ¿verdad? O nos unimos a aquello que decía San Pablo: para mí el morir es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir una ganancia. No pierdo nada con morir, sino que lo gano todo. Porque estoy convencido de que el paso por este mundo es un peregrinaje nada más, que vamos hacia donde nacimos. Nuestro origen es Dios y a Dios tenemos que regresar. Por eso, en el Día de los Difuntos, ¿verdad?, pedimos en la oración por todos los difuntos, y también cada domingo que rezamos el credo decimos: creo en la comunión de los santos. Estamos hablando precisamente de esta realidad. San Pablo lo explica de la siguiente manera: todos formamos un solo cuerpo, y en este cuerpo cada miembro cumple una función, y esa función que cada miembro tiene es en riqueza de todo el cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Pero dice, pero en este cuerpo no puede haber separaciones, no puede haber mutilaciones. Por lo tanto, el cuerpo se mantiene en todos sus miembros, tanto en los que estamos aquí como en quienes se nos han adelantado. Porque el único que puede separar, o el único que puede pues hacer algo en contra, diríamos, por explicarlo de alguna manera, de la vida espiritual, es Dios, porque Él es su creador. Entonces, si nosotros no podemos hacer ninguna separación en este cuerpo, entonces seguimos en comunión con todos, y estamos en comunión con los que estamos aquí y con los que se nos han adelantado. Esta es la comunión de los santos, la unidad pues que se mantiene dentro de nuestra vida de fe con todos aquellos que se nos han adelantado a la casa del Padre. San Agustín se muestra más preocupado por la muerte del alma que por la muerte del cuerpo. No hay muerte más radical y peor que aquella en que no muere la muerte, refiriéndose precisamente al alma. Solo la resurrección de Cristo, símbolo y victoria, resuelve el enigma de la muerte, abriendo a cada cristiano un horizonte de inmortalidad. Participando de nuestra pena sin tener culpa, deshizo la culpa y la pena, refiriéndose a Jesús. Dios asume nuestra naturaleza, nuestra realidad, nuestra condición humana, y es Él el que la redime, Él es el que la salva, y Él es el que nos da la garantía de eternidad, la garantía de vida eterna. En su muerte hemos muerto todos, y en su resurrección hemos resucitado todos.
Pero como digo, esto ya es una espiritualidad dentro de lo que somos todos nosotros. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener pues ante la muerte? Vivan como quienes tienen esperanza, decía San Pablo. Nada se termina, sino que todo empieza. Vivan como quienes tienen esperanza. Para mí el vivir es Cristo y el morir una ganancia. Ustedes, hermanos, buscan quien los consuele, mas también yo necesito consuelo. Pero ningún hombre podrá consolarme, sino solo quien hizo al hombre, porque quien hace, rehace, y quien creó, recrea. A causa de nuestra debilidad no podemos sentir tristeza, pero debe consolarnos la esperanza. Siempre quisiéramos tener a nuestros seres queridos más tiempo a nuestro lado, pero la verdaderamente importante es cómo vivimos. Todos queremos que los buenos vivan más tiempo con nosotros y que queramos que los compañeros no nos abandonen en esta vida tan áspera, mas yendo delante quienes han vivido santamente nos exhortan con su ejemplo para que ya vivamos aquí por largo tiempo, ya salgamos pronto, vivamos de tal manera que lleguemos hasta donde estén ellos. Sentimiento humano que nos dice que nadie se separe de nosotros, pero como es una realidad que tiene que suceder, se nos invita para que vivamos de tal manera como han vivido ellos, aprendamos de ellos y podamos nosotros llegar a donde han llegado ellos. Hay que hacer memoria de quienes se nos han adelantado. Todo lo que hizo entre ustedes, consérvenlo en su memoria. Para él no significa grandeza ninguna el ser colocado en un panteón de mármol, sino el perdurar en sus corazones. Viva sepultado en sepulcros vivos, su sepultura es su recuerdo. Vive junto a Dios, siendo Él feliz. Viva en ustedes para ser felices en ustedes. Habla pues del lugar donde están nuestros difuntos. No importa el lugar material, lo que importa es que vivan en el corazón. Y de ahí pues se derrama todo lo que es una piedad con los difuntos, un honrar a los difuntos, acompañar a los familiares, las ceremonias fúnebres, el respeto y la veneración a los muertos, no tanto porque se les ayude a ellos, sino porque es consuelo para nosotros. Todo lo tocante a las honras fúnebres, a la calidad de la sepultura o a la solemnidad del entierro, constituye más un consuelo de los vivos que un alivio de los difuntos. No es que los cadáveres sientan, sino que este modo de honrarlos fortalece nuestra fe en la resurrección. Y eso es lo que tendríamos que aprender a vivir el Día de Muertos. Esto es fortalecer lo que es nuestra fe en la resurrección, y desde ahí cuidamos toda esta vida, todo este culto, ¿verdad? Toda esta tradición y cultura respecto a los muertos. Pero ese es otro canto. Por último, en el paraíso descansaremos y veremos, y amaremos, amaremos y alabaremos. He aquí lo que habrá al fin sin fin, dice San Agustín en la ciudad de Dios. En el paraíso descansaremos y veremos y amaremos, amaremos y alabaremos. He aquí lo que habrá al fin sin fin. ¿Cuál ha sido la experiencia más fuerte respecto pues a la muerte que me ha tocado? Ya les decía la de mi hermana. Yo fui un antes y un después de la muerte de mi hermana. Sirvió incluso
que pienso, ¿verdad?, ya viéndolo a distancia, sirvió incluso para convertir muchas cosas en mi vida. Porque aún siendo un hombre de fe, había muchas cosas que yo relativizaba, no les daba importancia. Con lo sucedido con mi hermana me di cuenta de que hay que aprovechar el tiempo, el momento, hay que vivir al máximo, hay que saber amar, hay que saber compartir, hay que saber estar en la vida, hay que asir la vida con las manos, con los brazos, con todo lo que sea posible de nuestra parte, para disfrutarla y para compartirla, porque nos puede llegar el momento en cualquier, este paso pues, que llamamos muerte, en cualquier momento. No podemos perder la oportunidad de decirle a alguien que le amamos, que le queremos, porque no sabemos cuándo va a ser la partida. Esto lo aprendí yo de esta situación de mi hermana. Ya les he dicho, 36 años sin estar enferma y teniendo todo, incluso una familia hermosa. De momento dijo Dios, hasta aquí. De una manera que yo humanamente no he logrado todavía comprender, porque no había razón para ello. Fue en un lugar donde todo era recto, era un llano hermoso, o sea, dices tú, si hubiera sido un lugar con curvas o lo que sea, pero era un lugar que dices, ¿cómo pasó? No se sabe, pero hasta ahí llegó el designio de Dios, el momento de Dios, y a mí eso me cambió de pies a cabeza con respecto pues a la muerte, y también con respecto a la espiritualidad, porque la espiritualidad al fin no es un cúmulo de oraciones, no es un cúmulo de creencias. La espiritualidad somos nosotros, es la vida, es lo que yo hago, lo que yo comparto, lo que yo soy, lo que yo vivo. Es ahí donde se concreta lo que es mi espiritualidad. Y fue un momento, les digo, muy fuerte. Pero Dios me regaló otro momento, hace 2 años, la muerte de mi padre. Ya había estado yo con él, pero tuve que salir fuera, regresé a México, parecía que mi padre me estaba esperando. Fue un hombre tan bueno en la vida que el día de los santos, el día primero, yo lo celebraba. No es un hombre que esté en el altar, pero estoy seguro de que participa de la vida de todos los santos, porque fue un hombre honesto, fue un hombre completo en todos los sentidos de la palabra. Me tocó estar con él la última semana y creo que fue el regalo más grande que me ha dado mi padre, su muerte. O en este paso es donde me ha dado el regalo más grande. Hasta ese momento mi padre me enseñó y murió en mis brazos. Es una de las experiencias más hermosas que se pueden ustedes imaginar. Por eso mi espiritualidad me ha llevado a entender y a vivir este paso de la muerte de una forma pues tan diferente a muchas concepciones que están por ahí. Yo estuve con mi padre, ¿verdad? Estuvimos toda la familia ese domingo. Yo llevaba una semana con él, asistiéndole, cuidándolo. Yo cuando llegué estaba en el hospital, por una crisis lo habían metido, ¿verdad? Llegué, hablé con los doctores y me explicaron la situación, cómo estaba. Me dijeron, aquí puede tener su papá hasta que usted quiera. Y entonces voy y le pregunto a mi padre, padre, ¿quieres estar aquí o quieres irte a casa? Quiero irme a casa. Vámonos a casa. Me lo llevé a casa. Y esa semana estuve yo, porque todas las otras habían estado mis demás hermanos. Pero ahí estuve con él. Ese domingo en la tarde
estuvieron todos los hermanos cantándole, animándole, algo hermoso. Por la noche, fíjense cómo mi hermano, un hermano mayor que yo, no había podido cuidarle en su enfermedad porque no lo soportaba. Pero esa noche me dijo: René, esta noche me quedo contigo. Dijo: déjame ir a casa y regreso. Se fue él y su esposa, me quedé yo ahí con mi padre, mi sobrina y mi sobrino. Media hora antes, una hora antes de fallecer mi padre, lo confesé. Le di la absolución, lloramos los dos ahí juntos y simplemente se fue durmiendo. Yo sentí que mi padre se iba porque empezó a su respiración ser más pausada. Simplemente se fue quedando dormido. Pero yo sentía, yo veía que se marchaba. Y lo abracé. Lo abracé y empecé a hablar. No tengas miedo, papá. Tus obras te acompañan. Nos dejas bien. Dejas a una familia con valores, una familia formada, una familia unida. Todos estamos contentos, felices. Nos has educado bien. Gracias por eso, papá. Eso es tu orgullo, eso es tu premio, eso es lo que te acompaña. No tengas miedo, que a donde ya vayas te están esperando. Ya te está esperando mi hermana y te está esperando tal. Empecé a acompañarle, a hablarle. De tal manera que me fui yo con él. Es una experiencia de acompañamiento donde yo me fui con él. En eso llega mi hermano y le dije: papá se está marchando. Y aprovechó para reconciliarse con su propia historia de no haber podido cuidar a mi padre. Llegó y se abrazó también, y los tres abrazados fuimos llevando a mi padre. Cuando daba el último suspiro mi padre, yo sentí que toqué el cielo. Es de las experiencias más hermosas que yo he vivido y que no se pueden ustedes imaginar. Cualquier cosa que yo diga nunca alcanzará a lo que yo viví, a lo que yo sentí. Hablar de la muerte, en este caso de mi padre, para mí fue la última lección que me dio este hombre que me amó hasta el final. Entendí que la muerte es solo eso: morirse acá. Es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Pero eso lo he ido aprendiendo desde la espiritualidad, desde la forma de vivir lo que soy yo como persona. No solamente un ser material, sino un ser espiritual. Y esta es la experiencia. Esto es lo que yo pues rescato de este tema de muerte y espiritualidad. ¿Cómo vamos viviendo? ¿Qué vamos haciendo con nuestra vida? Encontré unos pensamientos de una persona que no es conocida, termino con esto, pero me llamó la atención porque quiero terminar con ello. Dice: hay que amarlo todo. Una orquídea bruscamente abierta en la jungla, un caballo hermoso, un gesto de niño, un chiste, una sonrisa de mujer. Hace falta admirar toda la belleza, descubrirla, aunque sea en el lodo, y elevarla a Dios, pero no atarse a ella, porque solo es un rayo de luz y nosotros estamos hechos para el sol, no para el mar oscuro donde juegan sus reflejos. Porque estamos amasados de una materia eterna, buscamos obstinada y desesperadamente construir en lo duradero. Por algo se experimenta un gozo tan grande cuando se tiene un hijo o se levanta un edificio, pero las generaciones no son más que pasarelas. La mejor de todas no pasa de ser un pobre navío. Por esto hay tanto desencanto en este mundo.
Nuestro mundo no está hecho a nuestra medida y tenemos el corazón triste a veces de tanta nostalgia de cielo. Cuando frente al mar, el desierto o una noche tachonada de estrellas se siente el corazón a punto de estallar de felicidad, es bueno pensar que más allá encontraremos algo mucho más hermoso, más grande, algo a la medida de nuestra alma, algo que colmará el inmenso deseo de felicidad que es a la vez nuestro sufrimiento y nuestra grandeza de personas. Nuestro deseo de felicidad es demasiado grande para que pueda calmarse con algo distinto del más allá. Aún corporalmente aquí somos unos insatisfechos. Sueños demasiado grandes para nuestra talla pesan a veces sobre nuestras espaldas. Sueños de conquistador, de santo, de descubridor, sueños que fueron realidad en determinadas personas. No debemos avergonzarnos de ser sencillamente lo que somos. La aventura más prodigiosa es nuestra propia vida, y esa está hecha a nuestra medida. Aventura breve, 30, 50, 80 años quizá, que será necesario superar duramente, aparejados como un velero que tiene por meta esa estrella en alta mar, que es nuestra morada única y nuestra única esperanza. ¿Qué importan los ladridos de perro, las tempestades o las calmas? Si existe esa estrella, sin ella no habría más remedio que escupir el alma y destruirse de desesperación. Pero su luz brilla y su meta convierte la vida humana en una aventura más maravillosa que la conquista de un nuevo mundo o el curso de una nebulosa. No basta marchar hacia nuestro Dios para estar a la altura del infinito. Esto solo justifica todos nuestros ensueños. Mi vida entera no ha sido más que una larga búsqueda de Dios por todas partes. Siempre, a todas horas, he buscado su huella o su presencia. La muerte no será para mí más que un maravilloso encuentro. Escribió este hombre una carta sencilla que dice: hermana, estoy en la refriega, puede que no vuelva. Tenía hermosos sueños y grandes proyectos, sin embargo, si no fuera por la pena inmensa que esto va a causar a mi pobre madre y a los míos, saltaría de gozo. Tenía tanta nostalgia del cielo y ahora presiento que pronto va a abrirse la puerta. Al ser tan grande mi deseo del cielo y de la posesión de Dios, el sacrificio de mi vida no es tal sacrificio. Había soñado llegar a ser santo y ser un modelo. Demasiada ambición quizás para mi talla, pero era así. Estoy alistado en el cuerpo de caballería y contento de que mi última aventura sea a caballo. Esta última carta es su retrato exacto: amor a la vida y nostalgia de Dios. Saboreaba la vida como un chiquillo saborea una fruta maravillosa. Joven, falleció pues en la Segunda Guerra Mundial. Este hombre me encontré en este texto por ahí, pensando en este tema, saqué algunos textos que les he leído pues de alguien que ha entendido lo que es la muerte, alguien que ha vivido su espiritualidad y que simplemente la muerte ha sido un encuentro maravilloso con Dios. Gracias.